Por la voz del derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde y como nos oigan, estamos en La Voz del Derecho, desde la facultad, un programa con alumnos de Derecho y de otras carreras afines para hablar de temas jurídicos y de la actualidad. Estamos Isabela, que volvió, parece que terminó con su oficina, no sé si con el novio y no me interesa. Está Martín, está Emilio y está Adriana. Y estamos intentando en esta reclusión obligatoria, estamos tratando de hacer un programa para charlar. Seguramente se enterarán de qué. Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Bien, profe. ¿Cómo va todo? Bien, pues Bien, acá tratando de hacer el programa lo mejor que se puede a través de los medios, pues que ahora nos toca implementar para clases y para todo lo de la vida, ¿no, Andrés? Hay un tema que yo tengo claro y vamos a empezar a hablar, es decir, es lógico que vamos a hablar del coronavirus y del confinamiento al que estamos obligados, pero quiero que hablemos un poco, o por lo menos es lo que yo tengo pensado, las clases, qué está pasando en la universidad, qué va a pasar. Martín, que tiene una experiencia distinta a la nuestra, sobre cómo la universidad a veces suspende, no, obviamente no cancela semestre ni nada, ya nos regañó Martín, pero tiene una experiencia distinta a la nuestra. Yo lo primero que tengo que decir es que el problema es tecnológico, es decir, todos tenemos buena tecnología, pero tecnología que no está adaptada a esta situación. Los datos no llegan lo suficiente, las comunicaciones se caen, los videos llegan mal. Y cuando el lunes tuve clase con más de 25 personas, no es fácil. Es decir, podemos decir los profesores, y lo hemos dicho en unos grupos que tenemos, que las clases son un éxito, pero para mí no lo son. No es tan mal. Es una buena experiencia, es una buena idea, pero nos falta muchísimo. ¿Ustedes qué opinan? yo creo que sí, o sea, es obviamente pues muy raro, digamos, verlo así, más que todo, porque hay profesores, en especial, digamos, yo creo que en Derecho, que dan cátedra, pues que son mucho mayores, digamos, me pasa a mí con mi profesora de familia, que pues ya es muy mayor y obvio es mucho, o sea, es mucho más grande el reto para ellos que para otros profesores, digamos, yo creo que como tú, que pues que Andrés tú lo debes tener un poco más dominado, entonces que creo que en esos casos obvio es un reto muchísimo más grande, en especial para los profesores. Digamos, el tema también de evaluaciones me parece muy complicado. Es complicadísimo, pero supongamos que lo logramos, supongamos que el Cucho Charria logró meterse en Zoom y logró dar la clase, pero a la mitad del tiempo se caen la mitad de los alumnos, si alguno prende el micrófono se pierde la señal. Digamos que para mí no es fácil, por un aspecto. Yo quiero empezar a hablar del aspecto tecnológico. Y repito, no sé cómo les habrá ido a ustedes, yo creía que tenía una buena red inalámbrica, pensé que ETV funcionaba divinamente y lo que estoy dando cuenta es que funciona para hablar con mi hija, pero para hablar con 4, como estoy haciendo acá, me cuesta trabajo. Entonces, decir, y quiero después hablar puede que haya gente que no tenga Wi-Fi, puede que haya gente que no tenga computadores. Exacto. Nosotros damos por hecho, porque es una universidad que lógicamente tiene esas características, que todos tenemos computador, todos tenemos plan de datos súper ilimitado, pero no es cierto. No es cierto. Y ni siquiera en la Javeriana, o sea, estoy segura que en la Javeriana también hay personas que no tienen, digamos, un computador o que no pueden pagar Wi-Fi, hay que pensar en eso. Seguro en los Andes también. O sea, es un tema de todas las universidades. Entonces, a ustedes se sienten cómodos y se sienten, obviamente es una situación, y lo entendemos todos, es una situación extrema de algo que no esperábamos. Y también quiero llegar allá, es decir, hasta dónde llega nuestra capacidad de innovación
y de no planeación, como para que eso nos parezca casi normal. Pero ¿a ustedes les parece, se sienten recibiendo la clase adecuadamente o se sienten solucionando un problema? Yo creo, o sea, lo que pasa es que personalmente yo no tomo notas en la mayoría de las clases, entonces, o sea, lo que yo hago es que yo me guío con las notas de semestres anteriores, y entonces eso me permite a mí casi siempre tomar la clase más como para ir y presenciar lo que el profesor me dice y para recordarlo en los exámenes. Pero entonces por eso para mí tomar clases a través de estos medios ha sido muy bueno, porque es prácticamente el mismo ejercicio que yo hago en clase, que es escuchar al profesor, pero entiendo que para algunos estudiantes que sí quieren generar sus propias notas o quieren seguirle a la letra al profesor, o sea, minuciosamente, puede ser puede ser tedioso la organización a través de un medio digital. Pero tú podrías preguntar. Las preguntas son mínimas, nadie pregunta. Es que exacto, eso iba a decir, preguntar es un complique, o sea, porque a veces se traba, no se escucha, o hay que repetirle al profesor. Pues yo no sé, por ejemplo... Que uno interrumpe al profesor cuando hace la pregunta, entonces también es incómodo. Pero Adri, yo creo que eso también es de cómo uno lleve la clase con el profesor, porque, por ejemplo, en Contratos con Cárdenas, que es mi ejemplo, es una clase que se ha llevado muy, muy, muy bien y uno sabe más o menos cuándo hacer preguntas, o el profesor, creo que también es tema de que el profesor sepa dar su clase y saber mostrar el momento para preguntas. Que el profesor con la voz logre guiar la clase para llevarla a momentos en donde va a haber preguntas, o él mismo no deje que haya espacio y entonces siempre ponga casos para que la gente resuelva. Creo que es que también lo que sí se ha notado es que en las clases que no le gustan a las personas, en mis clases, por ejemplo, sí se quedan muy callados y no le responden al profesor, por ejemplo. Y eso lo que me dicen a mí, algo que clase antes era fácil, ahora es botado, o sea, mucho más fácil, es prender. Eso me dicen mis amigos. Uno prende, cancela el audio, cancela el video y se duerme. Se va a jugar FIFA. O sea. Y se va a jugar FIFA. Entonces, a mí eso pasa mucho, que eso, digamos, sé, porque yo también lo hago, o sea, que hay gente que come, que hace otras cosas al mismo tiempo, porque siento que es muchísimo más difícil poner atención. Para mí, especialmente en unas clases que es prácticamente imposible, no solamente por cómo lo lleva el profesor, sino porque el tema, siento que a mí no me fluye el mismo tema en un tablero que virtualmente. Y, digamos, en esa clase mucha gente se queda dormida, se sube el almuerzo. Es que es muy fácil. O sea, como que no es lo mismo, y por eso creo que si bien como la herramienta de las clases virtuales ha servido un montón, porque evidentemente es una manera de solucionar el problema, obviamente no es la misma clase. Nunca va a serlo. Martín. Pues yo creo que las clases para mí, las clases virtuales a nivel tecnológico han sido todo un éxito. Con el profesor, digamos, hemos logrado charlar, dialogar, no ha habido ningún tipo de problema en cuanto a la conectividad de las personas que se pueden conectar, ¿no? Porque también, digamos, en la Nacional se hicieron unas encuestas en donde se evaluaba también la capacidad que tienen los estudiantes de acceder a los mecanismos virtuales, a internet, etcétera, y se dieron cuenta de que el 51% de las personas tienen una conexión mala o digamos medio mala, sí, intermedia, sí. Entonces, por ese lado, pues digamos que los que podemos hacer la clase la podemos hacer bien, los que no pueden, pues no pueden, y punto final. Y ahí que hay otra cosa. Sí, hay otra cosa, y es que hay muchas clases, digamos, lo que es derecho, ciencia política, pues son clases que se pueden ver de una manera virtual, porque son finalmente, digamos, algo muy teórico, que realmente si uno se pone a mirar, como decía Emilio, pues uno está haciendo el mismo acto, ¿no?, de tomar notas y escuchar, sea en su casa o sea en el salón de clases. Pero lo que sí siento, digamos, es que hay unas clases que no se pueden. Digamos, yo en este momento estoy viendo una materia de investigación que se necesita, digamos, hacer una exploración bibliográfica, y que esa exploración bibliográfica no nos la van a botar solamente los repositorios que hay en las universidades, así hayan sido muy altruistas y toda la cuestión, y hayan abierto, digamos, al público en general
todos esos bancos de datos. Yo siento que igual uno tiene que en ciertas materias ir presencialmente y no me imagino lo que están pasando, no sé, personas que estudian medicina o cuestiones así mucho más. Sí, exactamente, o artes, o digamos, mi compañera que estudia en la Universidad Javeriana, ella estudia artes escénicas y me dice, ¿cómo le voy yo a mostrar la clase a mi profesor? Me toca pues hacer maroma. Entonces, obviamente, digamos que también depende mucho de eso, ¿no? De la clase. Y lo que sí sé es que esas clases que no podemos sustituir, digamos, su presencialidad, pues van a sufrir una gran decadencia a nivel de lo que es la calidad y era algo que hablábamos ahorita con las personas que están aquí presentes en este chat, y es que muchas universidades dijeron, no, nosotros ya asumimos un campus 100% virtual, pero también es una, pues no sé, yo creo que eso está muy alejado de la realidad, creo que eso se va a ver reflejado es en calidad y en la excelencia académica, ¿no? Claro. Es decir, parte de la universidad es ir a la universidad. Es decir, recibir la clase puede ser un 75%, pues la experiencia de la universidad va más allá, indudablemente, de recibir una clase. Y de recibir una clase por un teléfono celular, pues me parece, repito, como experiencia para solucionar un problema puntual, está muy bien, pero la universidad va mucho más allá. Que solo una clase, exacto. Y siento que hay profesores demasiado buenos que uno solo los desperdicia en una clase online. También es que estamos, como profesor, yo lo digo de otro lado, estamos viviendo una época sin precedentes, ¿no? O sea, lo que nos está tocando hacer. Yo creo que es primera vez en la vida de casi todas las personas. Sí. Uno se acuerda, ustedes ya no les tocó, pero es cuando hablaban del 9 de abril. Mi mamá, que ya murió, uno hablaba del 9 de abril y era una cosa, primero, muy lejana y segundo, absolutamente imprevisiva y que cambió la vida. Y el 9 de abril cambió. La gente habla de antes y después del 9 de abril por toda la historia de Colombia. Y es como lo único. A veces podemos, pero de todos modos estaba muy lejano el 11 de septiembre. Pero estaba lejano. Es decir, sí nos acordábamos, yo me acuerdo dónde estaba exactamente, estaba en el Parque Santander, me estaban volando los zapatos porque iba para juzgados, pero además primero fue en otro lado y fue una semana. Pero acá tenemos una situación que nadie esperaba, absolutamente nadie. Nadie pensaba siquiera que esto podía ocurrir. Entonces, pues sí, es una situación extrema en la cual las universidades han tenido. Yo me acabo de acordar que hubo un momento, lo que pasa es que sí se podían reunir en la Universidad de La Sabana hace unos 6 años, que se inundó todo Chía, no sé si se acuerdan, seguramente sí, sí. Y solucionaron con clases presenciales en salones comunales, en algunas cosas de estas, y en otras universidades también, sí. Claro, pero esa era una solución. De todos modos, la clase seguía siendo la misma. Había un cambio de locación, pero la clase seguía siendo la misma. Pero ahora la clase es muy distinta. Y uno de los problemas que yo veo, y eso que mi clase es más o menos buena, es fijar la atención del alumno. Si fijar la atención del alumno es difícil con el tipo parado al frente, con un tablero, dando alaridos, explicando, preguntando, recibiendo preguntas, acá es imposible. Es decir, decir que la clase es un éxito porque estuvieron todos, para mí eso es absolutamente falaz. Leí una columna de un amigo, además, del CESA, que dice que, según él, las obras físicas de la universidad no son necesarias porque todo se puede hacer por internet. Yo no lo veo así. Sí que no. Uf. No, yo creo que hay una cosa también muy importante y es la afectación psicológica que también genera, digamos, el encierro, ¿no? Y estar aislado socialmente y estar también, digamos, en un entorno. Yo creo que aquí todos tenemos la fortuna de estar en un entorno amoroso, en donde realmente no hay mayores problemáticas. Pero también es cierto que, digamos, las llamadas por abuso intrafamiliar pues han aumentado radicalmente. También, digamos, hay muchos grupos, por ahí he visto feministas en los casos que sufran, no sé, digamos, abuso sexual dentro de su propia familia. Son realidades que existen y son realidades que las universidades tal vez no están
entendiendo muy bien, y creo que también los profesores tampoco le están entendiendo muy bien el simple hecho, digamos, de pedirle a una persona que haga un parcial y que presente notas dentro de esta coyuntura. Creo que también es bastante difícil y es bastante poco empático. No, también entendiendo eso, entendiendo que hay muchas realidades diferentes, o la persona está completamente sola o está pasando por un momento de depresión o de ansiedad, y son cosas que también afectan claramente como ese desempeño que podamos tener dentro del aula virtual, y que por eso muchos terminan simplemente poniendo, sí, aquí estoy, y apagan video, apagan micrófono y ya. Entonces también siento que son muchos factores, ¿no? Respecto del tema de las clases virtuales, si la gente pone atención o no, yo creo que esto le da es duro a muchos de los profesores que son muy clásicos o muy escueleros, como lo dicen a veces, en cuanto a su enseñanza, de que les importa que el estudiante esté yendo a clase y de que el estudiante personalmente esté muy bien, y que, o sea, cuando quieren que uno asista a clase y eso, porque hay muchos javerianos que puede que eso les haya dado muy duro. Hay otros profesores que por el otro lado no les interesa en lo más mínimo que el estudiante vaya a clase, y que en realidad creen que con el contenido que ellos dan, por ejemplo, de bibliografía, el estudiante puede aprender lo mismo que aprendería con él, y entonces a estos no les ha dado tan duro porque nunca les importó la presencia personal del estudiante en clase. Pero creo que lo del tema psicológico es muy interesante también, porque yo hace como unas 3 semanas o 2 le escribí al grupo de representantes de la Javeriana de las clases, porque yo vi que en Estados Unidos lo que se estaba haciendo es que las universidades estaban pasando de un sistema cuantitativo a uno cualitativo, si no estoy mal. Y entonces lo que muchos de ellas estaban haciendo sensato para hacer era hacer esto no por las condiciones que hay acá en Colombia, que son aún peores, como lo menciona Martín, sino porque allá, pues, con el simple hecho de considerar que los estudiantes estaban encerrados, y allá no consideran, pues, los hechos que dice Martín de pues, condiciones precarias que hay allá, sino simplemente por estar encerrados y por no poder compartir con sus familias, o por estar en esa situación que no es normal, ya se consideraba que no los podían, pues, calificar. Y yo veía que, a diferencia de esto, por ejemplo, en nuestra facultad, lo que está ocurriendo es, yo creo que totalmente lo contrario. Yo veía era una tendencia de las personas a defender el número lo más que se pueda, y me parecía muy curioso porque, pues, la Javeriana, siendo una institución que se preocupa mucho por la persona, pues creo que no se ha visto mucho desde este punto, porque es que se están cambiando las notas. De acuerdo, o sea, yo siento que hay unas justificaciones, digamos, porque lo hablé con gente de mi semestre, que decían que es que mi promedio, que yo me he matado todo el semestre, pues realmente es desconocer literal la realidad del país en el que vivimos, donde obviamente hay muchísima gente que no tiene acceso a un computador, no tiene acceso a internet, y obviamente, digamos, la forma como ellos realizan las clases, pues están en desventaja. No, pero ese no es el caso de tus compañeros, Adrián, ni los de Emilio. Puede que los de Martín. No, exacto, ese es mi punto. Entonces, los de yo creo, que la Javeriana yo creo que tiene que ser demasiado desconsiderado para no pensar eso. Pero yo creo que en la Javeriana hay muchísimas personas también que están, digamos, no sé, a través de Serpilo Paga, o de pronto están con un crédito ICETEX, son personas que están allí. Yo lo que sí creo es que hay una invisibilización mucho más fuerte en ciertos antros, en ciertas almas maters, frente a este tipo de realidades, también por un tipo de presión social o algún tipo de, sí, no sé, de pena o algo así, que es algo que en la nacional no se ve. De hecho, siempre en la nacional es, primero, entiendan la realidad de los estudiantes, pero digamos no solo de los estudiantes, también tenemos que entender la realidad de los profesores ocasionales, de los administrativos. Entonces también siempre se funciona no solamente como estamento, sino como toda la comunidad universitaria. Entonces, digamos, claro, en este momento hay muchas personas, digamos los PEAMA, que son las personas que tienen admisión especial dentro de la Universidad Nacional, que digamos son indígenas, que vienen de lugares alejados del país,
estas personas, muchas de ellas deciden también decir como lo mejor para nosotros es cancelar semestre. Lo que pasa es que si cancelamos semestre se va a ver reflejado directamente en los profesores ocasionales y en los administrativos, ¿sí? Entonces ahí también es una cuestión de pensar todo el tiempo en el todos y darse cuenta de que finalmente aquel que puede, digamos, llevar más el peso de los platos rotos es la universidad, porque siempre terminamos, generalmente la sociedad termina como sacrificando al más vulnerable, ¿no? Y es justamente lo que dentro de la universidad se trata de evitar. No sacrifiquemos a los más vulnerables diciendo que los que puedan terminar, terminen semestre, porque igual termina siendo lo que venía diciendo ahorita, como una posición poco empática, ¿no? Entonces también desde esa solidaridad que se ha promovido dentro de esta coyuntura del COVID, pues también debe existir esa solidaridad universitaria por parte de las universidades. Es eso también como un poco el tema de hoy, ¿no? Sí, hay un tema, y volviendo a clases y eso, es que hay alumnos que son invisibles, pero estaban, uno los veía. Hoy en día hay alumnos que no existen. Y eso para mí, volviendo al tema de la empatía, es terrible. Uno sabe los 7 que hablan, los 2 que son insoportables, los otros 7 que son juiciosos, pero va a aparecer una cantidad, y no hablemos, sí, ni de los administrativos, ni de los vigilantes, que son absolutamente invisibles para la Javería, por lo menos para los alumnos. Las niñas de la cafetería, hay una cantidad de cosas que el aula virtual no soluciona. Yo estoy hablando de la socialización con el del lado, con el de ingeniería, con el de arte, con el de medicina, con el que limpia los zapatos. Eso no está, pero también hay una cantidad de gente invisible que no está haciendo, que no sabemos qué pasa. Entonces, sí, o sea, lo que yo creo que tenemos que observar también es que este es un problema tan profundo que está afectando las raíces, yo creo que la sociedad nuestra misma. Entonces tenemos que ver es que la universidad ha sido pues por 1000 años o lo que sea de tiempo un centro es para que la gente se reúna también a compartir el conocimiento. Eso es lo importante en últimas de la universidad, la reunión de los jóvenes frente al traspaso del conocimiento, y pues de pronto estamos viendo un cambio sobre cómo va a ocurrir esto dentro de los próximos años, y tenemos que ver qué tenemos que hacer frente a esto, pues qué se va a hacer. Pero ustedes, es decir, si pasa el coronavirus, ¿ustedes se sentirían cómodos con este tipo de clases? ¿Continuar con este tipo de clases? Yo no, la verdad. A mí sí me hace mucha falta la universidad en términos de experiencia, porque es lo que usted dice, la universidad no solamente es ir a sentarse en un escritorio con un lápiz y un papel, sino a mí también me hace falta ver la cara a ustedes, ver la cara a mis profesores, todo. Yo creo que esto va a ser como un muy mal recuerdo, y hablo desde mi punto de vista, y si a mí me vuelven una pesadilla. Yo me acuerdo de toda esa situación que para mí pues ha sido negativa en ese sentido. Estamos cómodos, estamos afortunadamente en unas condiciones que nos permiten estar en clase, pero de todas maneras creo que sí, el coronavirus en términos académicos creo que va a cambiar un antes y un después, y no sé si a ustedes les pasa, pero creo que esto nos lleva a valorar muchísimo más lo que es la universidad. Antes creo que muchos lo veían con pereza, de no, qué pereza, no quiero ir a esta clase, no quiero ir a este profesor porque me cae mal, o no quiero ir a la gente de la universidad. Y creo que en estas situaciones uno se ve forzado realmente a reevaluar eso de lo afortunados que somos de poder ir a una universidad como son la Javeriana, la Nacional, entre otras. Entonces, para mí realmente va a ser un recuerdo muy amargo, y espero que nunca más en mi vida me toque tener clases virtuales, la verdad. Para mí falta contacto humano, falta poder hablar de fútbol, poderse reírse del lado, poderse sentar a tomar café. A mí eso me parece terrible, me parece dolorosísimo. Me parece muy doloroso tener que verlos a ustedes en una pantallita del computador. La sola experiencia de reunirnos los viernes o los miércoles en un espacio cerrado y tener un nivel de intimidad alto, para mí es muy, muy doloroso. Es decir, puede que académicamente o por transmisión de conocimiento, que no creo que sea la misma, sea adecuado, pero le falta. Y yo creo que no solamente nos va a ayudar a valorar lo que significa la universidad y tener el privilegio de un salón de clases, sino también
creo que esta experiencia nos ayudó a valorar a todo el mundo que nos rodea, a los amigos, a los profesores, a la señora del tinto, a las personas, a los guardias de seguridad, a todo el mundo. Yo creo que uno nunca se había imaginado, yo nunca había pensado vivir una pandemia y estar encerrada en mi casa un mes y no ver absolutamente. Yo creo que acaba de salir adelante, o espero, la imagen del ser humano, la imagen que vamos a tener del otro. Porque pues es doloroso. Estar encerrado es muy doloroso. Sí, creo que en esos temas, en apreciar al otro y apreciar lo que uno tiene, creo que eso va a ser muy positivo. Ojalá sirva para valorar más al otro, al que está ahí, al que nos atiende, al que nos habla, al que nos ayuda. Pero bueno, ustedes alguna vez esperaron. Dale. Sí, exacto. Hablando de si uno esperaba que esto ocurriera, yo creo que también es para sentarse a pensar cómo algo que ocurre en China a los 2 meses termina afectándonos a nosotros, pero hasta lo más profundo de nuestra vivencia. O sea, no es un cuento ahí, pues, banal o lo que sea, sino es la pura realidad. Lo que ocurre allá termina afectándonos a nosotros, a todo lo que somos como nación, como personas, como individuos, como todo lo que hacemos en nuestro día a día. Sí, porque las Torres Gemelas sí fue mundial, pero fue allá. Es decir, sí, pararon los vuelos 8 días y nos cambió la forma de viajar en avión, pero ya. Pero es que acá nos cambió exactamente igual allá que acá. Y nadie esperaba. ¿Cómo les parece a ustedes la reacción del gobierno? ¿Tú lo esperabas, Martín? Yo quería comentar algo, y es que, bueno, digamos que para nosotros como politólogos, digamos, dentro de las clases, lo que les decía, ¿no? Siempre se hace como análisis de coyuntura, y de hecho en este momento lo que decidimos hacer en algunas clases es hablar de coyuntura y no avanzar dentro del programa para continuar haciendo clases, pero que no se avance, digamos, dentro de ese contenido académico. Entonces hemos hablado mucho desde la perspectiva de la ciencia política, cómo se puede, digamos, leer todo lo que está pasando, y entonces pues nos damos cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Nos damos cuenta, digamos, de la vulnerabilidad que seguimos teniendo como seres humanos. Yo creo que muchos de nosotros pensábamos que éramos invencibles, ¿no? De alguna manera, y la sociedad y la democracia y el capitalismo y todas estas cosas que poníamos así como esto nunca se va a acabar, y lo habíamos normalizado, ¿no? Y de repente llegar a este punto de desestabilización, a este punto de incógnita, ¿no? Profunda hacia lo que va a pasar, pues creo que nos hace reflexionar muchísimo, digamos, sobre nuestras capacidades humanas para responder frente a esto, y también frente a las capacidades del sistema, ¿no? Digamos, ¿qué va a pasar después de 3 meses en el cual la economía global va a estar frenada, ¿no? Entonces, digamos, ya hablando de algo más puntual de lo que habla, digamos, Claudia López, es como... sí, digamos esto de la economía de guerra, de meter a las personas durante 3 meses a sus casas. Entonces, no sé, digamos, pero también a mí como eso sí. preguntándonos, y ya para acabar, como si realmente Colombia y digamos en toda su sociedad tiene la capacidad material de retener a sus personas, a su población, 3 meses en cuarentena, ¿sí? Entonces también se empiezan a ver unas realidades en los barrios más populares, más marginados de Bogotá, por ejemplo, y de otras ciudades, que son los saqueos. Entonces la gente empieza a tener hambre, ¿sí? Entonces, ¿cómo solucionamos el hambre? Porque ese también es una pandemia, ¿sí? También producto de un sistema, que es este sistema que pensábamos que era indestructible, ¿no? Se agudizan muchísimo más esas diferencias, se agudiza también quiénes son los débiles, quiénes son los vulnerables, entonces los pobres, los viejos, los débiles, los enfermos. Entonces también es, no sé, como que se abren muchísimas reflexiones, y no sé, quiero saber qué opinan también ustedes desde por allá. Yo no creo que el sistema sea la causa de la pandemia, pero no. Sí veo no, que... yo no dije... Pero es el que tiene que responder. Es el que tiene que responder. Claro. Pero sí veo, o sea, yo lo que sí creo es que el gobierno no tiene otra opción. O sea, es o encerrar a las personas o sufrir una catástrofe total. O sea, no veo otra manera en la que podrían operar, porque con el sistema de salud que hay acá,
tocaría hacer algo inimaginable para poder manejar el número de personas que llegarían al sistema si no se encerraran. Pero ¿cuánto Entonces, tiempo, Emilio? ¿Cuánto pues tiempo? para mí, yo creo que el tema es si la gente aguanta o no aguanta. O sea, no es que esté de acuerdo o no de acuerdo con la medida, porque simplemente creo que es lo único Es lo que hay. necesario, es lo que toca hacer, sí. Exacto, o sea, creo que es lo único viable médicamente para las personas de Colombia, sinceramente, porque si no, lo que yo veo es que las personas que tengan cómo llegar a un sistema de salud, pues llegarán, y las que no, pues morirían en cambio, y creo que eso es lo que no está entendiendo la población cuando le piden que se guarden las casas. Pero es que también hay que entender que pensemos en un conductor de es un taxi. privilegio de clase, o sea, Pensemos hay en un mucha gente conductor. que en serio no puede. La cuarentena es un privilegio de clase. Pensemos en total. un conductor de taxi. Claro. Pensemos en un conductor de taxi que vive al día. Lo que produce el día de hoy es para comer mañana. Y que va produciendo para pagar el arriendo. ¿Qué va a hacer esta persona? Es la pregunta. Sí. No, yo les pongo mi ejemplo. O sea, yo en la vida real, yo trabajo con turismo y digamos que es algo que paga muy bien, pero de un momento al otro, pues los turistas dejaron de llegar, ¿no? Ya los franceses recluidos allá en Europa, y decidí que no me iba a quedar varado, entonces empecé a hacer burritos vegetarianos para vender en la Javeriana. Y con eso me logré mantener un par de días bastante bien. Hice mis burritos, los vendí allá, pero después cerraron la Javeriana. Entonces yo tuve que emigrar a donde mi mamá, es aquí donde estoy, en Tabio, Cundinamarca. Y aún así, pues mi mamá también, digamos, digamos, ella es comerciante, ella vive de vender tortas, sí, ella es pastelera y panadera. Entonces también ahorita a quién le vende, sí, entonces también en un punto me voy a ver forzado de pronto de volver a Bogotá para trabajar en Rappi. Sí, y a mí la verdad es que no me importa, yo hasta feliz, pero también es eso, es entender que yo, por más que quiera quedarme encerrado, pues no voy a poder porque simplemente las condiciones materiales de existencia en las que estoy pues no me lo permiten. Y eso, que yo aún así me considero un gran privilegiado por muchísimas cosas, por muchísimas cuestiones, porque aquí igual estamos bien, toda la cuestión, pero yo no me imagino las realidades de las 150.000 familias. Exactamente, pero igual hay muchas familias en Colombia que realmente están sufriendo del encierro y están sufriendo hambre. Sí, o sea, y el hambre mata más rápido que el coronavirus. Tú sin comer no duras 5 días. Con el coronavirus tú te mantienes 8, 9, ¿sí? Entonces también esa es la cuestión, ¿no? Es cómo abordar el coronavirus y la cuarentena desde la realidad de un país como Colombia, ¿sí? Que no es un país como Suecia, ¿sí? En donde la gente le dicen quédense en sus casas y reciban este bono de 1.000 euros y tranquilícense mientras pasa la pandemia. No, aquí no es así. Están diciendo que le van a mandar 170.000 pesos a una familia, y si la familia es de 7 personas, porque pues le puede llegar a una familia de 3, pero si la familia es de 7, 8 personas, que hay familias así, pues también la cuestión es muy complicada, ¿no? Entonces también es entender eso, es entender que la gente tampoco es que salga por querer, sino porque tienen que, ¿sí? Es muy difícil. No, pero o sea, yo entiendo lo de que salgan por querer y que tienen que salir, pero ayer yo veía las imágenes de Soacha, por ejemplo, y sí había, o sea, no estaban siguiendo la cuarentena. Pero es que mira como se qué debía. barrio es. Soacha es uno justamente de los más marginados, o sea. No, yo entiendo. O sea, yo hago un voluntariado en Soacha todos los sábados y literalmente como fundación, que era solo para niñas, estamos intentando literal como recaudar fondos para esas familias que literal no tienen nada, o sea, se van a morir de hambre, es muy grave. Sí, pero igual yo creo que hay lo que dice Andrés, y digamos, quiero devolverme un poco y pensar cuando nosotros estábamos viendo que el coronavirus empezaba en China. Y sí, obviamente hay familias que están en situaciones bastante lamentables y eso es muy doloroso porque nosotros estamos bien, afortunadamente, pero hay gente que simplemente no lo está. Y digamos, a mí en ese momento cuando en China estaba empezando a expandirse el coronavirus, me llamaba mucho la atención y me llamó mucho la atención una noticia que era que China va a construir un hospital en 10 días. Sí.
Y eso pasó y lo construyeron y pues allá me imagino que hubo muchísima gente internada, pero creo que por eso es que el gobierno está tan paniqueado, ¿saben? Porque creo que nosotros no podemos construir un hospital en 10 días. Y ya la falta de camas se está viendo, la falta de puestos en UCI, de personal médico. También les quiero contar, pues, algo que me contó una amiga que estudia en el Rosario. Me contó que graduaron anticipadamente a los que se iban a graduar de médicos ahorita. ¿Por qué? Porque necesitan mano de obra, porque necesitan médicos. Y están graduando. Mi hermana la van a graduar ahorita, están internados. Exacto, y están graduando a médicos sin haber cursado los últimos 3-4 meses de carrera. Entonces, obviamente... Yo vi que los médicos, que muchos representantes estudiantiles estaban oponiendo a la medida, que ellos no se sentían preparados, ¿no? Claro, y es lo que decían, es que un médico que pues, está, digamos, casi que formado, no es igual a un especialista que ya lleva mucho tiempo en una clínica. Y esto lo traigo a colación porque me parece que ahí choca mucho la situación que estamos hablando, que es la necesidad de ciertas familias y la situación precaria que lamentablemente están viviendo con la preparación que tiene el gobierno y lo que está haciendo para afrontar una crisis que nunca se había vivido, o sea, jamás habíamos tenido esta crisis. Y eso me parece casi que irreconciliable y inevitablemente yo creo que este encierro va un poquito para largo y claro. Y sí es muy triste. Como a mí me parece muy triste pensar en esa gente que en serio no le toca salir. Y es lo que tú estabas diciendo, les toca salir. Y el hambre mata mucho más rápido que el coronavirus, completamente de acuerdo. Pero entonces creo que el gobierno tendría que buscar alguna medida, no solamente dar 170.000 pesos para unas familias que, como tú dices, tienen 7 hijos, sino buscar algunas medidas para aliviar a esa gente que en serio está muriéndose de hambre, literalmente. No sé qué piensen ustedes en ese choque. Sí, pues lo que pasa, yo siento que igual, aquí también como poniéndole un poco de picante político a la cuestión, es también entender, digamos, las diferencias entre un sistema de salud como el nuestro, que obedece, digamos, unas directrices de un sistema político y económico que es el neoliberalismo, y un sistema de salud como lo puede ser el sistema de salud de un país como Francia o como Suecia. Y obviamente, bueno, aquí uno puede decir, sí, pero es que nosotros no somos un país como Francia o como Suecia. No, ese es el punto es cómo se manejan los sistemas de salud y cuáles son los sistemas de salud que están teniendo, digamos, mayor posibilidad de cobertura, ¿sí? Entonces, obviamente, pues si ustedes se van a China es un país comunista, es un régimen, toda la cuestión tiene sus críticas. Pero digamos puede hacer este tipo de cosas, puede llegar y hacer un hospital en 10 días, ¿sí? En cambio, en Colombia las personas tienen que poner una tutela para que les hagan el examen del COVID, porque la EPS le dice yo no le voy a hacer nada, ¿sí? O sea, es también entender eso, es también entender qué difícil es. Claro, yo creo que aquí todos tenemos un buen servicio de salud o hasta la misma universidad nos podría ayudar con la cuestión. Pero hay muchas personas que tampoco tienen servicio de salud, hay muchas personas que no están cubiertas por nada, ¿sí? O sea, tienen el Sisbén y no por criticar al Sisbén, el Sisbén es muy bueno, yo creo que el Sisbén termina siendo hasta mejor que muchas EPS, ¿sí? Pero también es difícil entender cómo las EPS están enfrentando este sistema, esta pandemia, y que es un sistema de salud que yo creo que desde hace mucho tiempo sabemos que es precario, ¿no? Entonces también siento que desde ese punto de vista se analiza también esas carencias sistémicas que tenemos en Colombia. O sea, en cuanto a todos esos problemas, o sea, las problemáticas de las que ustedes hablan sí son muy grandes y existentes, pero creo que no hay nada que se pueda hacer acerca de ello en este momento y pues con el virus ya suelto dentro del país, la única solución es que la gente se quede encerrada, no hay nada más que se pueda hacer, porque como ustedes dicen, no tenemos ni la infraestructura ni el dinero como para poder hacer lo que se hace en otros países. Pero sí quería hablar de China porque ustedes tocan el tema de China, me parece muy interesante. No sé si ustedes han visto el número de casos que hay en Estados Unidos, por ejemplo, hoy, que creo que hoy llegó a 100.000 casos, luego de 15 días de haber tenido 10.000 casos. Me parece muy interesante porque estaba viendo yo, por ejemplo, el otro día todos
índices comparativos de cuánta gente está infectada al número de población que tiene la población, o sea, del número total de población, y mostraba cómo todos los países están más o menos dentro de un rango específico, menos China, porque China está muy, muy, muy por debajo de ese rango. Entonces, ¿Sabes simplemente, por qué? luego les muestro los datos específicos, pero también es para ¿Sabes hablar por de qué la China está gran por debajo del desinformación rango? que China está generando con el coronavirus, porque es muy posible que en China hayan muchos, muchos más casos de los que se están mencionando en los medios tradicionales, porque ellos dejan de hacer la prueba, o sea, manejan los datos como quieran, y la Organización Mundial de la Salud, lastimosamente, es una organización que no quiere, que está a favor de China, y eso se nota a través de actos como el no reconocimiento de Taiwán como una república independiente, que ni siquiera lo mencionan oficialmente en sus actas ni en sus participaciones interactivas que se han hecho con el público sobre el COVID-19 y demás. Entonces creo que notamos que esto es muy peligroso y que no tener un derecho internacional fuerte hace que una pandemia de este estilo se convierta en un riesgo impresionante para todos nosotros, porque ¿cómo le vamos a hacer control a un país como China que nos diga los números reales, o que nos diga qué está pasando, o que, por ejemplo, en diciembre, que ya se sabía del virus, no lo dijeran, porque lo que hicieron fue tratar de frenar a las personas que iban a hablar del virus, y entonces, en vez de cuidarse los otros países por quedar bien China, entonces no dejaron que nos preparáramos? Entonces creo que esa es una problemática mucho más importante. Y también quería mencionarles lo de Maduro. No hemos hablado de Maduro, que es un tema interesantísimo, porque lo hemos tratado en las otras conversaciones, y Estados Unidos acaba de pedir $15 millones por la entrega de información que lleva a la captura de Nicolás Maduro. No sé qué piensen acerca de eso antes de que terminemos como último tema. No ¿Quieren sé, que diga en serio lo que yo... A ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? No, pues no sé, o sea, yo creo que también ahorita ya salió otra cuestión que decía la tercera vía para sacar a Venezuela de la crisis, y entonces Estados Unidos propone una nueva asamblea, pero que no esté ni presente ni Maduro ni Guaidó, sino que se den las vainas democráticas. Pues yo no sé, yo siento que Estados Unidos sigue en su misma, o sea, Estados Unidos no, Donald Trump sigue en su misma dialéctica de reelegirse. Y creo que eso es lo único que trata de hacer con ese tipo de golpes, que no le van a funcionar, porque Venezuela pues tiene también unas protecciones internacionales muy fuertes como las de Rusia, y lo único que él trata de hacer es desviar la atención del COVID para que siga él pudiéndose montar en su reelección. Pero creo que a Maduro no lo va a capturar nadie. sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es más un mensaje político. O sea, creo que en este momento el mundo está al revés. O sea, nunca hemos vivido una pandemia ni una captura de un presidente por $15 millones. O sea, esto parece una película. 60.000 millones de pesos. O sea, es algo estúpido. Y creo que el tema de Venezuela, como bien lo dice Martín, es más que todo una cortina de humo. O sea, creo que a Trump no le sirve claramente que el mundo se entere que su país está inundado de coronavirus. Porque están inundados, están llevados de coronavirus, lamentablemente, y ellos sí que no lo han sabido manejar. Entonces, claramente, creo que es súper pertinente volver a meter a Venezuela cuando salió del panorama político y mediático muchísimo tiempo. Ustedes se fijan, cuando hemos vuelto a hablar de Guaidó, cuando hemos vuelto a hablar de las elecciones libres en Venezuela, no, hace meses eso no se toca. Hace meses no se trae a la mesa, hace meses nadie opina de eso. ¿Por qué? Porque hay temas obviamente nuevos, sobrevinientes, pero obviamente creo que eso es una estrategia un tanto boba de Trump. No, pero es que esto no son boas, y esto no lo hace Trump. Acuérdense que las investigaciones las lleva la fiscalía, el gobierno independiente del presidente. O sea, las investigaciones están. Ustedes no sé si vieron la investigación, pero lo que conectaron fue a Santrich y a los otros guerrilleros que están retirados de las FARC, y ellos estaban
sacando pues lo que ya todos habíamos hablado y sabíamos desde hace un tiempo, y que el gobierno estaba metido dentro de este nido de narcotráfico. Pero entonces ahora sí es muy interesante cómo se va a ver lo que dice Martín, la coyuntura política, porque antes... ¿A ti te preocupa que hayan dineros de narcotráfico en la presidencia de Venezuela? No me preocupa. A mí me preocupan los dineros del narcotráfico en la presidencia de Colombia, que además son utilizados para la compra de votos, y no porque lo de Venezuela sea para minimizar, sino porque igual es terrible. Y la ñeñe política es otro de los temas que no tratamos, que no deberíamos dejar de tratar en nuestros programas desde la facultad, porque también es supremamente grave. El narcotráfico azotó a los dos países, tanto a Venezuela como a Colombia, y hoy en día Sí, también pero nos damos cuenta. acá vemos que está comprobado, o por lo menos las pruebas llevan a pensar o a concluir que el presidente como tal sí ejerció actos personalmente para narcotraficar. Entonces es un tema diferente, y creo que es la primera vez que se pide la entrega de un presidente latinoamericano, y también lo veo es como una nueva clase de presión política por parte de Estados Unidos, mucho más apartada de pues introducirse dentro del país y capturarlo, por así decirlo. O sea, creo que están como tratando de mostrar como una cara más de respeto ante como la comunidad internacional, por así decirlo, y por eso es que lo veo interesante, porque quiero ver qué va a hacer China o qué va a hacer Rusia ahora que si hay pues narcotráfico involucrado, de pronto toman la oportunidad para sacar de alguna manera a Maduro de ahí, o no sé qué pueda ocurrir. Pero ahora que pues se encuentra eso. Eso, o sea, ¿no les parece curioso que, listo, en su momento Venezuela fue el boom, Guaidó, se fue literalmente todo, lo que estaba, se cayó el régimen, y ahora, a la luz de una pandemia que tiene a muchos países afectados, ¿no les parece muy curioso que salga ahora la captura de un presidente, que se empiece a hablar nuevamente de ese tema cuando fue olvidado por mucho tiempo? Es que eso, a mí lo que me parece curioso, o sea, como hasta... Porque es que acuérdate que la recolección de pruebas se demora mucho tiempo, entonces pues lo que estaban haciendo ellos era recolectar las pruebas. No pueden salir con una declaración así de la nada si no tienen las pruebas ya para pues poder decirlo. Entonces, no, total, yo no estoy diciendo que la noticia esté fundada o no. A mí lo que me parece curioso es que estos temas que son tan controversiales salen del panorama por mucho tiempo y parece que vuelven casi que por conveniencia. A eso es a lo que me refiero. Sí, obvio. A eso, o sea, estoy diciendo que la investigación no esté bien hecha, que realmente eso haya pasado o no. Lo que me parece curioso y me parece, pues no sé qué piensan ustedes, para mí es algo que salta de la nada cuando el tema mundial es coronavirus, como si fuera otro foco de atención, como bien lo estaba diciendo Martín, como si fuera una manera de traer un tema igual de importante, igual de polémico a la escena, para que simplemente nos enfoquemos en otro tema. No sé ustedes qué piensen de eso. Total. No, pues sí, yo sigo parado sobre eso de que simplemente es Donald Trump mirando a ver cómo se logra reelegir, y también porque ha tomado muy malas decisiones, y eso también lo van a ver los electores de Estados Unidos. Y en este momento, como estaba bien retratado en la caricatura de Matador, está tambaleando su reelección. Él no la va a lograr porque pues ha hecho muchas elecciones muy erradas, pero entonces en este momento él se para sobre lo que siempre Estados Unidos se para para lograr ese tipo de cometidos, y es entonces demostrarle a su propio país cómo ellos llevan la delantera y cómo ellos son unos no sé, grandes hegemones sobre la región, y entonces vamos a mandar a capturar a este señor Maduro. Pero pues es que en lo real yo creo que ellos no tienen ningún poder, ¿entiendes? O sea, ellos, que nadie en Venezuela va a entregar a Maduro.
Sí, o sea, de pronto la oposición sí quisiera entregar a Maduro, pero no es una cuestión de que no sepan dónde está. Él está allí y está en el Palacio de Miraflores, no es como un Santrich que está perdido en el Meta. Sí, el man está ahí y está en el Palacio Presidencial de Caracas. Entonces es una cuestión no de no saber dónde está o de quién lo entrega no, es simplemente decir, ay, sí, voy a hacer esto para girar un poco la atención del coronavirus, porque se nos está llevando a Nueva York entera, sí, se la está llevando el coronavirus. Entonces miren cómo mando una circular roja para que capturen a Maduro. A Maduro no lo van a capturar, y sobre todo ahorita menos que Rusia tiene este problema con los países de la OPEP. Es, yo creo, Venezuela uno de sus principales productores de petróleo, de los cuales no va a dejar que Maduro se vaya del poder, ¿entiendes? También es ahí una cantidad de fuerzas que sobrepasan el poder de Estados Unidos en pedir la cabeza de alguien, porque narcotráfico, sí, o sea, también uno se pone a pensar y habrían podido, o sea, mira la diferencia también de cómo se trató lo que fue aquí el proceso 8000 con Samper. Sí, aquí simplemente dijeron, uy, como que el presidente tiene cosas raras con el narcotráfico, entonces mejor cerramos la embajada de Estados Unidos y nos vamos durante 4 años y ya. Pero en ningún momento pidieron circular roja o investiguenlo, nada de eso, porque es que no les interesa. Lo que hay es detrás de las decisiones de Estados Unidos son intereses o políticos o económicos. Ellos piensan así, no hay un interés real de justicia. Al menos Pues, para mí, en este caso, no lo hay. bueno, pues les agradezco muchísimo por este encuentro y entonces vamos a poder discutir eso y seguramente muchos otros temas de las universidades y de los colegios, sobre las entradas a la universidad del próximo semestre, qué va a pasar, qué pensamos sobre eso, la coyuntura política, económica, y seguiremos hablando de estos temas y pues nos veremos en La Voz del Derecho luego. Muchas gracias a todos entonces. Gracias y cuídate. Hasta luego. El profe Charria también se despide, que se cayó hace rato, entonces que dice que hasta luego. Hasta luego. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Charria.